continuando con la máquina sincrónica, vamos a resolver un problema de transitorio. Entonces tenemos para el presente problema una máquina sincrónica de polo saliente de 3 pares de polos con los siguientes datos nominales. Tensión nominal 480, potencia 5,9A, factor de potencia 0,8, corriente de campo 2 A, frecuencia 60 Hz, inercia 0.633 kg por metro cuadrado, XD 0,95, XQ 0,6, reactancia, dispersión del estator 0.1, reactancia del rotor de dispersión 20%, reactancia de dispersión del amortiguador 0.09, la resistencia de estator y de campo 2/3 en porcentaje y RA de 2%. Esta máquina se encuentra acoplada a una barra infinita cuya tensión es de 504 voltios y entrega a la red 4 megavatios con un factor de potencia de 70% capacitivo, es decir, que su comportamiento es generador capacitivo en convención generador. Nos solicitan las ecuaciones completas de la máquina expresando todos los parámetros por unidad de una base coherente, las corrientes instantáneas después de un cortocircuito brusco despreciando el efecto de los devanados amortiguadores, la corriente transitoria y subtransitoria aproximada si la tensión de la barra se deprime un 15% y la potencia eléctrica se mantiene prácticamente constante durante la perturbación, y finalmente la frecuencia, amplitud y duración de la pequeña oscilación cuando se aplica un escalón del 3% del par mecánico. Entonces vamos a centrarnos sobre la primera parte del problema, que es determinar las ecuaciones completas expresadas los parámetros por unidad de una base coherente. Para lo cual, lo primero que vamos a definir son las bases del estator. La primera es la base de potencia, la cual es potencia monofásica, es decir, 5/3 de MVA. La tensión base vamos a definirla como la tensión monofásica, es decir, 480 entre res de 3. Y a partir de estas dos definiciones vamos a tener la velocidad base 377 radianes sobre segundo. La corriente base la calculamos a partir de la potencia y la tensión base para 6014.1 A. Calculamos la impedancia base, que nos daría 0.04608, y con la definición de la impedancia base y de la velocidad base, calculamos la inductancia base, que sería 10.389 milihenrios. Entonces, con eso tenemos la base del estator completamente definida a partir de las bases monofásicas de potencia y de tensión. Entonces, vamos a calcular los valores de inductancia de eje directo. Tenemos el valor de LD, dado que el problema nos da XD y con la inductancia base tenemos que LD es de 11.612 milihenrios y podemos calcular a partir del conocimiento del LD con la dispersión cuánto vale la mutua de eje directo, que corresponde a 10.389. De la misma manera podemos calcular la mutua del campo a partir de la fuerza electromotriz nominal conociendo LDF y conociendo la corriente nominal. Entonces podemos calcular a partir de los datos de velocidad mecánica y de corriente de campo nominal con tensión nominal, podemos calcular el valor de la inductancia LDF, obteniendo un valor de 1.1026. Con eso podemos calcular la mutua del campo, como LMF igual a LDF al cuadrado sobre LMD, que ya tenemos ambos valores. En este caso vamos a obtener una inductancia muy alta, debido a que la máquina es de baja tensión y de muy alta potencia. Entonces tenemos que LMF es del orden de 1.1702 por 10 a la 4 henrios. Entonces, a partir ya de estos parámetros podemos definir las bases coherentes para el rotor. Entonces, la corriente base de campo es la corriente base del estator por la raíz cuadrada de LMD
sobre el MF, con lo cual se obtiene un valor de corriente base de campo de 0.5667 amperes. La tensión base de campo la podemos obtener a partir de la potencia base y de la corriente que acabamos de calcular, obteniendo 2.9412 megavoltios. Finalmente, la impedancia base de campo la podemos obtener de la tensión y de la corriente, obteniendo 5.1903 megaohms. Manteniendo la velocidad base de 377, podemos calcular la inductancia base de campo, que es de 1.3767 por 10 a la 4 ohms. De esa manera podemos calcular la impedancia base entre el campo y el estator como el cociente entre la tensión base de campo y la corriente base del estator, obteniendo 489.05. Y de ahí podemos calcular la inductancia base dividiendo este valor entre la velocidad base. Entonces, de esta manera ya tenemos las bases del estator y las bases del rotor en un sistema coherente de unidades. Nos resta es hacer el cálculo en por unidad de cada una. Entonces, la inductancia y las resistencias en bases de unidades coherentes tenemos que LD vale 0.95, LQ 0.6, LF, que es LMF, entre LBF, es decir, de la base del campo, más la dispersión del campo 1.05, LDF 0.85, la inductancia del amortiguador 0.4 en eje directo, en eje cuadratura 0.59, la inductancia mutua entre el eje directo y el eje directo del amortiguador 0.85, la mutua entre el eje cuadratura y el amortiguador de eje cuadratura 0.5, los valores de resistencia en el estator 0.02, del campo 0.06 y del amortiguador tanto en eje directo como en eje cuadratura 0.06. O sea, de esa manera tenemos definidos todos los parámetros que definen el comportamiento de la máquina o sus ecuaciones características en por unidad de un sistema de bases coherentes entre el estator y el rotor. Es importante que para poder realizar este cálculo tengamos en cuenta todas las fórmulas que se requieren para realizar la definición de cada una de las bases y del cálculo de cada una de las resistencias. Recuerden que los datos de potencia son trifásicos, pero nuestra base es monofásica, por eso es que las resistencias hay que multiplicarlas por 3 para obtener los valores en por unidad.